Guatemala, 1982. En muchos pueblos del interior, el amanecer todavía empezaba con el crujir de la leña en los fogones de barro, el olor a café fuerte subiendo de la olla negra y el sonido lejano de una radio luchando contra el ruido para traer noticias que pocos querían escuchar hasta el final. El país estaba tenso, pero para los niños la guerra parecía algo que existía siempre un poco más lejos, detrás de las montañas y detrás de las conversaciones en voz baja de los adultos. En el pueblo de San Marcos de la Cruz, la vida giraba alrededor de 3 lugares: la plaza, el pequeño mercado del sábado y la iglesia en lo alto de una loma. Las casas eran sencillas, de adobe, techo de tejas viejas y piso de tierra. Las familias se conocían por el nombre, por el apellido y por la historia. Casi nadie pasaba por allí sin dejar rastro. En una de esas casas vivía la familia de Esteban. Él era campesino, acostumbrado a trabajar doblado bajo el sol, cuidando milpas que parecían no terminar nunca. Sus manos eran gruesas, llenas de callos, con la tierra metida entre las unas. Su esposa, Isabel, cosía para fuera cuando aparecía trabajo, lavaba ropa para los vecinos, cocinaba, limpiaba y cuidaba a los 2 hijos, Rosa, de 10 años, y Miguel, de 6. Aquella mañana de domingo, el olor a frijoles recalentados y tortillas en el comal llenaba la casa. Rosa despertó escuchando el ruido del comal calentándose, el leve chisporroteo de la gordura y la música baja de la radio en la cocina. El aire frío entraba por las rendijas de la pared y hacía mover una cortina improvisada. Isabel se movía deprisa, más deprisa que en otros domingos. La falda larga rozaba el piso de tierra, mientras iba de la mesa al fogón, del fogón al balde de agua, siempre con una expresión preocupada. No era el cansancio normal de la vida dura, había otra cosa. Esteban ya estaba vestido cuando Rosa salió del cuarto. Había elegido la camisa menos desgastada, de algodón claro, y un cinturón que solo usaba en ocasiones especiales. No miraba mucho a la hija ni al filho, parecía lejos, encerrado en sus propios pensamientos. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café, pero se quedó unos segundos sin llevarla a la boca. Rosa lo notó. Aunque era niña, entendía cuando algo estaba errado dentro de casa. Hacía semanas que el padre hablaba menos, evitaba mirar a la gente a los ojos, tardaba en contestar. De noche se sentaba en la puerta, mirando hacia el camino, como si esperara que en cualquier momento apareciera un camión verde doblando la esquina. En la región corrían rumores. Se decía que el ejército sospechaba que algunos jóvenes del pueblo ayudaban a la guerrilla en las montañas. Se decía que en aldeas vecinas habían entrado en casas de madrugada. Se decía que algunos catequistas estaban bajo observación. Nadie sabía exactamente lo que era verdad, pero el miedo era real, incluso cuando no tenía rostro. «Come, Esteban», dijo Isabel, colocando un plato delante de él con tortillas, frijoles y un poco de queso. «No podemos llegar tarde». El padre dijo que todas las familias tenían que venir hoy. Él asintió con la cabeza, pero comió despacio. Rosa, sentada al lado, sentía que no se trataba de un domingo cualquiera. Miguel, medio dormido todavía, jugaba con los frijoles con la cuchara, sin imaginar el peso de nada de aquello. En la calle, el pueblo comenzaba a moverse. Los vecinos cerraban las puertas, arreglaban la ropa, llamaban a los niños. Las mujeres acomodaban los pañuelos en la cabeza, alisaban las faldas. Algunos hombres, más silenciosos de lo normal, miraban de reojo hacia el camino principal, por donde a veces pasaba un jeep con 3 o 4 soldados. La campana de la iglesia tocó por primera vez, llamando a la misa de las 9. El sonido grave bajó por la loma, atravesó callejones y entró en las casas. Era un sonido conocido desde la infancia, pero ese día, para muchos, sonó como una llamada que no se podía rechazar. La familia de Esteban salió poco después. Rosa tomó la mano de la madre. Miguel iba adelante, pateando piedras, como si el mundo todavía fuera solo un lugar de juegos. Esteban caminaba en silencio,
con los ojos fijos en el suelo. Al acercarse a la plaza, Rosa vio algo que la hizo apretar la mano de Isabel con más fuerza: un jeep estacionado junto a la iglesia, con 2 soldados apoyados en la carrocería, observando a quienes subían las escaleras. Llevaban uniforme verde, botas llenas de barro, boinas oscuras. No sonreían ni conversaban, solo miraban. Algunos vecinos, al pasar, saludaban con un leve movimiento de cabeza, otros fingían no ver. «Mamá, ¿por qué están ellos aquí?», preguntó Rosa, sin quitar los ojos de los soldados. Isabel tardó un poco en responder: «Solo están vigilando, hija. Así es ahora. Anda, no te quedes en la puerta». Dentro de la iglesia, el ambiente estaba más lleno que de costumbre. Personas que a veces faltaban a la misa, estaban allí, sentadas en los bancos de madera, con el rosario en la mano. Algunos murmuraban en voz baja, otros miraban de reojo hacia la puerta, como si esperaran a alguien importante. Allá adelante, cerca del altar, el padre Alfonso arreglaba sus vestiduras con la ayuda de un monaguillo. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el sol y por los años. Conocía a casi todos por el nombre. Había bautizado a muchos niños, casado a muchos matrimonios, enterrado a muchos viejos, pero en los últimos meses, su expresión había cambiado. Estaba más dura, más tensa. Parecía alguien que cargaba un segredo. En la primera fila, a la derecha, se sentaba el alcalde de la ciudad más grande, con traje oscuro y zapatos brillantes de más para aquel piso de madera gastada. Intentaba sonreír, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. De vez en cuando miraba discretamente hacia el fondo de la iglesia, como si quisiera comprobar si ya habían llegado todas las familias. Esteban encontró un lugar en el medio, con la esposa y los hijos. Se sentó, se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos sobre las rodillas. Rosa observaba todo: el olor a cera, el leve humo del incienso, la luz entrando inclinada por las ventanas altas. El ambiente parecía de fiesta religiosa, pero había algo distinto, difícil de explicar. La misa empezó con los cantos de siempre. Las voces del pueblo se unieron en un coro sencillo. El padre hizo la señal de la cruz, dijo las oraciones, escuchó las lecturas. Hasta ahí, todo era conocido. En la homilía, el tono cambió. El padre Alfonso respiró hondo, y miró a la gente con calma, como quien quiera asegurarse de que nadie está distraído. La iglesia se fue quedando en silencio. Incluso las crianzas pararon. Él empezó hablando de fe, de familia, de comunidad. Recordó que el pueblo había superado tiempos difíciles confiando en Dios. Poco a poco, las palabras se volvieron más directas. Habló de orden, de autoridades, de peligro, de gente que quiere dividir. Dijo que en ciertos momentos no bastaba rezar, que era necesario mostrar de qué lado se estaba. Comentó que el país vivía confusión, y que existían personas influenciadas por ideas de odio, sin decir guerrilla, pero dejando claro a qué se refería, y anunció que ese día la comunidad tendría la oportunidad de renovar su compromiso con Dios y con la paz. Rosa no entendía todo, pero sentía el ambiente más pesado. Las manos de Isabel apretaban el rosario. Esteban mantenía la vista fija en el piso. Después de unos minutos, el padre hizo una pausa y entonces pronunció un nombre: Esteban López, hijo de don Julián. Por favor, venga aquí al frente. El corazón de Rosa se aceleró. El padre tardó unos segundos en levantarse. Parecía preso al banco. Por fin se puso de pie, arregló la camisa con un gesto rápido y empezó a caminar por el pasillo central. El ruido de sus botas sobre la madera sonó más fuerte que de costumbre. Algunos lo siguieron con la mirada. Había curiosidad, pero también otra cosa. Algunos sabían que días antes, Esteban había sido llamado a hablar con el padre, y con un hombre que nadie conocía. No se supo exactamente de qué trataron, pero todos entendían que no era un simple saludo. Esteban llegó al altar, y se detuvo al lado del sacerdote. De cerca parecía menor de lo que Rosa veía en casa.
El padre puso la mano en su hombro y de cara a la asamblea dijo: este hombre, como muchos aquí, ha sido bendecido con familia, tierra y fe. En estos tiempos difíciles, necesitamos hombres que asuman delante de Dios y de todos nosotros un compromiso claro con la paz y con el orden. El alcalde observaba con atención. Al fondo, los dos soldados que estaban en la puerta se acercaron un poco más por el lateral. El padre continuó: hoy delante de este altar, Esteban hará una promesa. No es una promesa pequeña, es un voto serio, que será recordado por nosotros, por la comunidad, y por Dios. Un murmullo recorrió los bancos. Rosa sentía el pecho apretado. El sacerdote pidió que Esteban se volviera hacia el pueblo. Él obedeció. Todos pudieron ver bien su rostro. Estaba pálido. La mano que sostenía el sombrero temblaba levemente. Repita conmigo, Esteban, dijo el padre con voz firme. Delante de Dios, yo prometo. Esteban tragó saliva. Delante de Dios, yo prometo que nunca esconderé en mi casa, en mi familia o en mis tierras a personas que atenten contra la patria y contra la paz de este país. El silencio era total. Que nunca esconderé en mi casa, en mi familia o en mis tierras a personas que atenten contra la patria y contra la paz de este país. Y prometo avisar a las autoridades si llego a saber de cualquiera que traiga peligro a esta comunidad. Y prometo avisar a las autoridades si llego a saber de cualquiera que traiga peligro a esta comunidad. Cuando terminó, la iglesia ficó muda. El padre levantó la mano y trazó una bendición sobre él. Que Dios sea testigo de esta promesa, declaró, y que quien la rompa responda no solo ante los hombres, sino ante el Señor. Algunos fieles dijeron amén, otros no dijeron nada, algunos vieron un gesto de lealtad, otros vieron otra cosa, una marca pública, un peso colocado sobre una familia. Esteban volvió al banco semoliar para Ninguém. Isabel lo miró por un instante, con preocupación, pero guardó el silencio. Rosa, al lado de la madre, sentía que algo había mudado, aunque no se hubiese explicado qué. La misa siguió ateo final. La gente salió despacio comentando en voz baja. El jeep seguía junto a la iglesia. Los soldados permanecían en su sitio, como si nada hubiera pasado. En la casa de Esteban, ese domingo el almuerzo fue casi silencioso. El ruido de los platos ocupó el lugar de las palabras. Por fuera el pueblo parecía igual. Por dentro una frase pronunciada delante del altar había quedado grabada. Aquel día Esteban hizo una promesa. Para muchos fue solo un gesto público. Para su familia, con el tiempo esa promesa se convertiría en algo muy distinto. E tudo começou naquela misa de 1982. Esa misma tarde de domingo, después de la misa, el pueblo fue volviendo poco a poco a la rutina. Las mujeres regresaron a casa con las canastas vacías. Los hombres se reunieron en pequeños grupos en la plaza, fingiendo hablar de la cosecha. Pero el tema principal era siempre el mismo: la misa, el discurso del padre, la promesa de Esteban. Unos decían que había sido un buen ejemplo, otros murmuraban que eso no era cosa de iglesia, que la casa de Dios se estaba convirtiendo en extensión del cuartel. Los niños corrían de un lado a otro, sin entender, repitiendo palabras sueltas que habían escuchado de los adultos. Esteban volvió a casa con la familia en silencio. El sol del mediodía golpeaba fuerte las tejas viejas y el calor subía del suelo, haciendo el aire pesado. En cuanto entraron, Isabel dejó el chal sobre una silla, respiró hondo y se volvió hacia el marido. ¿Qué fue eso hoy, Esteban?, preguntó directa. Rosa, cerca de la mesa, fingió ocuparse de una olla, revolviendo los frijoles que seguían al fuego. Miguel salió al patio, detrás de un juguete hecho con latas. Pero todos prestaban atención. Esteban se quitó la camisa, la colgó en un clavo y se pasó la mano por el rostro sudado. No era una elección, respondió cansado. El padre me llamó, dijo que el ejército sospecha de algunas casas. Si yo me negaba, tú sabes muy bien lo que podían pensar.
y ahora todo el pueblo escuchó que prometiste entregar a quien ellos señalen, retrucó Isabel, con la voz más alta de lo habitual. Y si un día golpean esta puerta buscando a un pariente, a un vecino, ¿qué vas a hacer? Esteban tardó en contestar, se apoyó contra la pared, cruzó los brazos. ¿Crees que yo quería esto? Dijo. Ya vinieron aquí, Isabel. Antes de la misa, un sargento y un cabo, sabían el nombre de mi padre, cuánta tierra tenemos, hasta el apodo de Miguel. No estaban pidiendo un favor, estaban avisando. Isabel lo miró sorprendida. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque decirlo no cambia nada, respondió. Solo te deja más preocupada. Rosa escuchó esa frase y la guardó, aunque no entendiera todo. El resto del día pasó arrastrado. El almuerzo fue en silencio. El ruido de las cucharas contra los platos llenó la cocina. Por la tarde Esteban salió hacia la milpa, más para alejarse de la casa que por necesidad. Caminó entre las plantas de maíz, pasó la mano por las hojas, miró el horizonte. Sabía que desde ese día, cualquier visita inesperada, cualquier sombra en el camino podría ser vista como sospechosa. En los días siguientes, el comentario sobre la promesa no desapareció. En el mercado, las mujeres hablaban en voz baja. Algunos hombres evitaban cruzarse con Esteban, como si el simple contacto pudiera complicar sus propias vidas. Otros se acercaban más que antes, queriendo asegurar que seguían del lado correcto. En la iglesia, el padre Alfonso parecía más tranquilo, como si hubiera cumplido una parte de algo mayor. Algunas noches recibía visitas en la sacristía, luz encendida hasta tarde, pasos en el pasillo, voces apagadas que se mezclaban con el canto de los grillos. Nadie preguntaba abiertamente, pero todos veían el movimiento. Al final de una de esas noches, casi una semana después de la misa, Esteban volvió más tarde de lo normal. Traía en los hombros la misma tierra de siempre, pero el rostro aún más cargado. Isabel lo esperaba en la mesa, con una lámpara encendida y un plato cubierto con un paño. ¿Estuviste otra vez en la iglesia?, preguntó ella, en cuanto él entró. No solo ahí, respondió, sentándose. El alcalde también estaba, y ese hombre de fuera, el que vino con los soldados la otra vez. ¿Qué querían ahora? Él partió un pedazo de tortilla, pero no comió de inmediato. Quieren saber si vi algo raro en mis tierras, dijo. Preguntaron por gente que pasa de noche, por lámparas encendidas en la orilla de la milpa, por senderos abiertos en el monte. Dijeron que hay grupos escondiéndose cerca de aquí, y que es deber de todo hombre de bien avisar. Isabel cruzó los brazos. ¿Y qué respondiste? Que no vi nada, contestó, porque es verdad. Isabel lo sostuvo con la mirada. ¿Y si un día deja de ser verdad? La pregunta quedó flotando. Esteban no contestó, solo bajó la vista. Unos días después, el conflicto dejó de ser solo miedo y posibilidad, y se volvió algo concreto. Era a última hora de la tarde cuando Rosa escuchó golpes rápidos en la puerta de atrás. Isabel estaba en el lavadero, fregando ropa. Miguel jugaba en el suelo con un carrito de madera. Esteban todavía no había regresado del campo. La madre dejó de fregar y miró hacia la casa. Los golpes se repitieron, más insistentes. Rosa, entra adentro, dijo Isabel en voz baja, y lleva a Miguel. Rosa no se movió, la curiosidad la detuvo. Isabel se secó las manos en el delantal y fue hasta la puerta. Abrió solo una rendija. Del otro lado, un hombre delgado, sudado, con el rostro cubierto de polvo, respiraba con dificultad. Llevaba una camisa oscura empapada de sudor y una mochila pequeña a la espalda. Sus ojos eran familiares. Isabel, soy yo, dijo con la voz áspera. Ella abrió un poco más, reconoció al cuñado, Rafael, hermano de Esteban, del que hacía meses no se tenía noticias. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Él entró rápido, mirando a ambos lados, como si temiera ver aparecer a alguien. No podía ir a la casa de mamá, explicó. Dicen que andan vigilando el camino, que ayer preguntaron por mí. Necesitaba un lugar donde pasar la noche, solo esta noche.
Isabel sintió un nudo en el estómago. Miró a los hijos. Rosa fingió no estar escuchando. Miguel solo vio a un tío cansado. ¿Te metiste en eso, Rafael?, preguntó Isabel, manteniendo la voz baja. ¿Estás con ellos? Rafael tardó unos segundos. Solo llevé recados, comida, murmuró. Pero para ellos ya es suficiente. Dicen que soy uno más. Si me agarran, tú sabes cómo termina. Isabel cerró la puerta con cuidado. Esteban hizo una promesa delante de todo el pueblo, Rafael. Tú lo sabes. Lo sé, respondió él, mirándola fijo. Pero también sé quién te ayudó cuando no tenían nada. ¿Tú crees que el ejército va a acordarse de eso? Ella ficó en silencio por algunos instantes. Entra, dijo al final, pero vas a quedar en el cuarto del fondo, donde guardamos el maíz. Cuando Esteban llegue, hablamos. Nadie puede verte aquí. Lo llevó por el patio hasta un cuartito al fondo, donde había sacos de grano, herramientas viejas y algunas tablas. El olor a polvo y maíz seco llenaba el lugar. Rafael se dejó caer en un rincón, agotado. Rosa, escondida en el corredor, vio todo. Sabía que el tío no estaba allí de visita normal, y sabía también lo que el padre había prometido en la iglesia. El sol ya se había ido cuando Esteban volvió. Entró por la puerta principal, con los hombros caídos y la ropa sucia de tierra. Isabel lo esperaba en la cocina. Los niños se sentaron a la mesa, intentando fingir normalidad. Después de algunas cucharadas en silencio, Esteban notó la mirada fija de la esposa. ¿Qué pasa?, preguntó. Tu hermano está aquí, dijo Isabel. Él dejó la cuchara caer sobre el plato. Rafael, escondido en el cuarto del maíz, llegó por la tarde. Dicen que lo están buscando. ¿Tú sabes por qué? Esteban se levantó de vagar. Caminó hasta el fondo de la casa, cruzó el patio y entró en el cuarto. Rafael estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared. No debía haber venido, ya lo sé, dijo Rafael, antes de que el hermano hablara, pero no tenía otro lugar. Si iba a la casa de mamá, me agarraban en el camino. Esteban respiró hondo. Te metiste con ellos, dijo. Te dije que no lo hicieras. ¿Y tú crees que no iban a venir igual?, respondió Rafael. Por lo menos así llegué vivo. Se quedaron mirándose un momento. Había muchos años de historia compartida en ese silencio. Tú sabes lo que prometí delante de todos, dijo Esteban. El padre, el alcalde, los soldados, todos escucharon. Si desconfían que estás aquí. Rafael lo interrumpió. ¿Qué prometiste exactamente?, preguntó. Entregar tu propia sangre si te lo piden. Esteban bajó la vista. Prometí no esconder a nadie, dijo, en voz baja, y avisar si supiera de alguien que trajera peligro. Pues aquí estoy, respondió Rafael, y te pregunto, ¿quién trajo el peligro primero a esta casa? ¿Yo, que vine a pedir una noche de techo, o ellos, que pusieron un fusil del lado de tus palabras? El pequeño cuarto quedó aún más apretado. Esteban cerró los ojos por un momento. Al final, dijo, te quedas aquí hoy, mañana veremos, pero nadie puede saber, ni vecinos, ni padre, nadie. Rafael soltó el aire. Gracias, hermano. De vuelta en la cocina, el rostro de Esteban parecía más pesado. ¿Y ahora?, preguntó Isabel. ¿Vas a hacer de cuenta que la promesa no existe? ¿Y qué quieres que haga?, respondió él. Que salga a la plaza a llamar al jeep, y entregue a mi propio hermano. Isabel se calló. Rosa, oyendo todo, entendía que la casa se había convertido en el centro de una contradicción. De un lado, la promesa, del otro, la familia. A la mañana siguiente, la campana de la iglesia sonó como siempre, pero ese día, además del sonido de la campana, se oyó el motor de un camión entrando en el pueblo. Era un vehículo pequeño del ejército, con 4 hombres en la parte trasera, y un oficial en la cabina. Se detuvieron en la plaza, bajaron sin prisa y caminaron hacia la iglesia. Después de una misa corta, algunos vecinos fueron llamados a hablar con el oficial, y con el padre. Esteban estaba entre ellos. Rosa miraba de lejos,
sujetando la mano de Miguel, vio al padre entrando en la sacristía con otros 3 hombres. La puerta se cerró. Dentro el oficial, un hombre de unos 40 años, uniforme impecable y rostro duro, habló sin levantar la voz. Explicó que tenían información sobre elementos subversivos, usando caminos próximos al pueblo. Dijo que sabían de gente dando comida, dando refugio. Recordó que, la semana anterior, se había hecho una promesa importante en esa iglesia. Clavó la mirada en Esteban. Queremos saber si alguien ha visto algo raro estos días, afirmó. Gente entrando y saliendo, visitas a deshora, luces encendidas de noche donde no deberían estar. Esteban sintió el sudor frío en la nuca, apretó el sombrero entre las manos, pensó en Rafael, acostado en el cuarto del maíz, pensó en la frase que había repetido en voz alta, pensó en la cara de Rosa en el banco de la iglesia. No he visto nada, respondió al fin. Mi casa está como siempre, si quieren revisar pueden hacerlo. El oficial lo midió con la mirada. Vamos a revisar, dijo. No es desconfianza, es rutina. Cuando Esteban salió de la sacristía, el corazón le golpeaba en el pecho. Sabía que en pocos minutos, los soldados caminarían hacia su casa, listos para entrar en cualquier rincón. Sabía también que Rafael seguía allí, escondido. La promesa hecha en la misa acababa de convertirse en una trampa, y él estaba en el centro. En ese momento la maldición empezaba a tomar forma, no como historia de miedo, sino como resultado directo de sus propias decisiones. Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste el peso de una decisión difícil como esta. El camino de regreso desde la iglesia hasta la casa de Esteban, aquella mañana pareció más largo que nunca. Iba unos pasos adelante, sombrero en mano, acompañado por 2 soldados armados, y por un cabo que miraba todo alrededor con atención. Detrás, otros 2 hombres seguían en silencio. Quien los veía de lejos entendía de inmediato que no se trataba de una visita cualquiera. Los vecinos aparecían en las puertas, fingiendo barrer la entrada o arreglar algo en el patio, solo para tener un motivo para mirar. Las conversaciones en voz baja que vendrían después ya estaban formadas en la cabeza de todos. Isabel vio al grupo acercarse y sintió un vuelco en el estómago. Había pasado la madrugada pensando en lo mismo. ¿Qué hacer si decidían registrar la casa? Rafael estaba despierto desde temprano, escondido en el cuarto del maíz, caminando de un lado a otro en el espacio estrecho, con la espalda apoyada en la pared fría. Llamó a Rosa y a Miguel hacia la cocina, con prisa. «Quédense aquí, no salgan», pidió, con firmeza. Rosa se sentó en un banco, el corazón acelerado. Miguel intentó preguntar algo, pero la mirada de la madre fue suficiente para que se callara. Antes de que los soldados llegaran al portón, Isabel corrió hacia el fondo, abrió la puerta del cuarto del maíz y habló en voz baja. «Ya vienen. Tienes que quedarte quieto, más quieto que nunca. Si haces ruido, si toses, si tiras algo». Rafael miró a su alrededor, buscando dónde meterse. El cuarto estaba lleno de sacos de grano apilados, herramientas viejas y un baúl. En una esquina había un espacio estrecho entre la pared y una pila de sacos, donde antes guardaban tablas. Isabel había retirado las tablas de madrugada previendo lo peor. «Métete ahí», indicó, «detrás de los sacos. Si alguien se tira al suelo, tal vez ni vea el hueco». Rafael se metió como pudo en el espacio angosto. El piso era de tierra, el olor a maíz seco y polvo casi ahogaba. Isabel arrastró algunos sacos hacia adelante, tapando la entrada improvisada. «No hagas ningún sonido», repitió, «aunque tiren cosas aquí dentro». Él asintió, con el rostro tenso. En el momento en que Isabel salía del cuarto, se escuchó el golpe fuerte en la puerta principal. Esteban respiró hondo antes de abrir. El cabo y 2 soldados estaban afuera, ya con postura de quien no espera invitación. «Buenos días, don Esteban», dijo el cabo.
sin sonreír. Como dijimos, vamos a dar una mirada. Pura rutina. Esteban se hizo a un lado. La casa es simple, no hay mucho que ver, comentó, intentando sonar natural. Los soldados entraron. El ambiente cambió al instante. Las botas marcaron el piso de tierra. El metal de las armas brilló con la luz que entraba por las ventanas. Rosa los miraba desde la cocina, con las manos aferradas al banco. Uno de ellos revisó el cuarto donde dormían los niños. Levantó la cobija, miró debajo de la cama, abrió un pequeño baúl con ropa doblada. Nada le llamó la atención. En la cocina otro soldado pasó la mano por una repisa, como si esperara encontrar algo escondido entre las ollas y los platos. ¿Y al fondo?, preguntó el cabo, mirando a Esteban. El corazón de Esteban se aceleró. Solo está el patio y el cuarto del maíz, respondió. Pueden ver. Fueron todos hacia el fondo. Isabel ya estaba junto a la puerta, tratando de parecer tranquila. El cabo la ignoró y abrió el cuarto. El olor a grano llenó el aire. Sacos apilados, herramientas en un rincón, el viejo baúl. A simple vista nada parecía fuera de lugar. Uno de los soldados entró y empezó a patear algunos sacos, probando el peso. Otro abrió el baúl, revolvió herramientas, levantó una pala, una azada, algunas cuerdas viejas. Miró hacia arriba, hacia el techo de tejas y madera, por donde entraban algunos rayos de luz. En el espacio detrás de los sacos, Rafael contenía la respiración. Cualquier movimiento haría crujir el grano. Sentía el corazón golpear en el pecho con tanta fuerza que pensaba que podía escucharse fuera. El soldado apoyó la mano en uno de los sacos grandes, lo empujó un poco, probó el peso con la rodilla. Por un segundo pareció que iba a ordenar que desarmaran toda la pila, pero el cabo, desde la puerta dijo, «No vamos a perder todo el día aquí. Hay más casas que revisar». El soldado soltó el saco y se apartó. «Aquí no hay nada», dijo, sin mucho interés. Salieron del cuarto. Antes de dejar el patio, el cabo se volvió hacia Esteban. «Es bueno que siga así», comentó. «Sabemos que usted es hombre de palabra. El padre habló bien de usted. No nos gustaría descubrir que su promesa fue solo para quedar bien». Esteban sintió el golpe por dentro. No respondió, solo dijo, «Mi casa está limpia. Solo vive mi familia aquí». Los soldados salieron hacia la calle y siguieron la ronda. Poco a poco, el clima dentro de la casa empezó a aflojar. Isabel esperó unos minutos, hasta estar segura de que se alejaban, antes de volver al cuarto del maíz. Apartó los sacos con esfuerzo. Rafael salió del hueco, sudando con la camisa pegada al cuerpo. «Esto no puede durar muchos días», dijo él, todavía agitado. «Cada vez que esos hombres entren aquí, vas a depender de la suerte». «¿Crees que no lo sé?», respondió Isabel, «pero tampoco te voy a mandar al camino ahora, con ellos rondando por ahí». Rafael miró por una rendija en la pared, y vio la sombra de un soldado en el patio del vecino. Estaba acorralado. Dentro de la casa, Rosa intentaba entender. Había visto a los soldados revisar sus cosas, abrir cajones, mirar debajo da cama. Sabía que el tío estaba escondido a pocos metros, y sabía o que o pai tiña prometido. Esa noche, después de que el sol se fue y el pueblo fue quedando en silencio, Esteban y Rafael se sentaron en el patio, sin hablar, mientras los niños dormían. «No puedo quedarme», dijo Rafael, rompiendo el silencio. «No puedo ponerte en esta situación. Si los vecinos sospechan, si alguien dice algo, el primero en la lista eres tú. Y si sales ahora, ¿a dónde vas?», respondió Esteban. «Si te agarran en el camino, igual van a decir que te escondí aquí». «Me las voy a arreglar», dijo Rafael. «Ya salí vivo de cosas peores». Esteban bajó la cabeza. Sabía que el cerco se cerraba. Había oído historias de otros pueblos. Gente llevada de noche, casas quemadas, familias marcadas por una sola palabra mal puesta. «Si te quedas, rompo la palabra que di delante de todos», dijo. «Si te vas y te atrapan, también van a decir que mentí». Rafael suspiró. «Entonces ya estás condenado de cualquier manera»,
dijo, seco. Solo te queda decidir por quién quieres cargar esa condena, por los hombres del fusil, o por la gente que se sienta en tu mesa. Las palabras quedaron en el aire. Isabel, escuchando desde la cocina, cerró los ojos por un instante. Los días siguientes, el ambiente en el pueblo se puso más pesado. Una noche, se escucharon gritos en una casa más alejada. Al día siguiente, corrían rumores. Se habían llevado a un joven acusado de ayudar a la guerrilla. Algunos decían que solo había dado alojamiento a un primo. Otros juraban que lo vieron hablando con hombres armados cerca del río. En la plaza, algunos miraban de reojo a Esteban. Para unos, era el que tiene compromiso con el ejército. Para otros, solo un campesino más tratando de sobrevivir. Pero su nombre ya no era apenas el de un vecino. Venía cargado de sentido. Una tarde, mientras Rosa hacía fila en el pozo para sacar agua, escuchó la conversación de dos mujeres cerca de ella. Después de esa promesa en la misa, ¿crees que se va a atrever a esconder a alguien?, preguntó una. Hoy en día, yo ya no sé, respondió la otra. Cuando aprietan de arriba, nunca se sabe quién aguanta. Rosa siguió con el balde en la mano, sin levantar la cabeza, pero cada palabra se clavó en su memoria. Entendió que su padre se había convertido en una figura comentada, discutida, juzgada. En una noche de lluvia fina, Esteban volvió del campo aún más callado. Entró, se secó, comió en silencio, luego llamó a Rafael al cuarto. Van a hacer otra revisión, dijo. El padre avisó. Dicen que alguien vio movimiento raro cerca del río. Van a volver a pasar por todas las casas. Rafael asintió, serio. Entonces se acabó, dijo. Esta es mi última noche aquí. No pienses que allá afuera el camino va a estar libre, contestó Esteban. Van a estar mirando todo, campo, vereda, carretera. Cualquiera parado en el lugar equivocado puede ser sospechoso. Si me quedo, el sospechoso eres tú, respondió Rafael. Y no vine aquí para ponerte una soga en el cuello. Los dos guardaron silencio unos segundos. La lluvia golpeaba suave las tejas. Hay una ruta por el monte, detrás del cerro, dijo Esteban. Se puede llegar cerca de la frontera, pero van a ser días caminando. No puedo ir contigo. Si desaparezco, vienen directo aquí. Lo sé, dijo Rafael. Ya estás arriesgando demasiado. Esa misma noche, Isabel preparó un pequeño fardo con comida. Esteban juntó un poco de dinero. Rosa, detrás de la cortina, escuchaba cada frase. Ya entrada la noche, Esteban abrió la puerta del fondo. El patio estaba mojado, con olor a tierra húmeda. Rafael llevaba una mochila ligera y un saco en la mano. Si llegas a un lugar seguro, manda noticia de algún modo, dijo Esteban. No escribas nada en papel. Rafael asintió, abrazó al hermano con fuerza, luego miró hacia adentro, donde Isabel sostenía a Rosa y a Miguel. Cuídense, dijo. Desapareció por el agujero del muro, hacia la oscuridad de la vereda. Esteban se quedó de pie, mirando el vacío, hasta que ya no escuchó nada. A la mañana siguiente, el ruido del motor rompió de nuevo el silencio del pueblo. El camión del ejército se detuvo en la plaza, con más hombres que antes. Algunos vecinos ni esperaron al sonido de la campana para imaginar lo que venía. Un par de horas después, el cabo y 3 soldados volvieron a la casa de Esteban. Recibimos información de que un hombre entró aquí hace unos días, dijo el cabo. No es acusación, es pregunta. Ya sabe cómo es. Esteban sintió el peso de la frase. No entró nadie más que mi familia, respondió, mirándolo a los ojos. El cabo lo observó unos segundos. A veces, los vecinos inventan cosas, dijo. A veces no. Pero usted sabe, quien prometió delante del Padre, siempre es el primero al que venimos a preguntar. Sin esperar respuesta, ordenó a los soldados entrar de nuevo. Revisaron los mismos lugares, empujaron los mismos sacos, golpearon las paredes, miraron debajo de la cama. Esta vez, la búsqueda fue más larga, más insistente.
No encontraron nada, pero al irse, dejaron claro que la casa de Esteban seguiría bajo vigilancia. Cualquier rumor nuevo, cualquier sombra en el camino, volvería a traer el camión y las botas. La promesa hecha en el altar se había convertido en un compromiso vigiado, cobrado por hombres armados, sospechoso para los vecinos, y demasiado pesado para quien la había pronunciado. Y en medio de todo eso, Rosa veía a su padre cambiar un poco más cada día. Ya no era solo el hombre cansado que regresaba del campo, era alguien dividido, atrapado entre lo que dijo delante de todos y lo que hacía cuando nadie miraba. El precio de aquella misa aún no se había cobrado por completo, pero la cuenta ya estaba abierta. Después del segundo registro en la casa de Esteban, todo el pueblo entendió que aquellas visitas no iban a terminar pronto. El camión del ejército empezó a aparecer con más frecuencia en el camino de tierra. A veces solo cruzaba la plaza despacio, como para recordar a todos que seguía allí. Otras veces paraba. Los soldados bajaban, tomaban café en la casa del alcalde, y observaban, en silencio, quién pasaba por la calle. Rafael ya estaba lejos, caminando por la ruta que Esteban le había indicado. Nadie aparte de los dos y de Isabel, conocía ese camino por detrás del cerro. Rosa llevaba ese secreto guardado como algo pesado. De noche a veces, se preguntaba si el tío habría llegado a algún lugar seguro, o si seguiría perdido en medio del monte. Unos días después de la fuga, empezó a circular un rumor en la plaza. Decían que el ejército había montado una emboscada en un sendero cerca de la frontera. Decían que había habido intercambio de disparos. Decían que entre los muertos, había un hombre de la región de San Marcos de la Cruz. El nombre no se mencionaba en voz alta, pero en los murmullos siempre terminaba apareciendo el mismo. Rafael. Isabel escuchó esos comentarios cuando fue a la tienda. Le tembló la mano al recibir el paquete de sal. Al volver a casa, el rostro ya no era solo preocupado, era el de alguien que intuía o que prefería no confirmar. ¿Escuchaste lo que dijeron en la plaza?, preguntó a Esteban en cuanto entró. En la plaza siempre dicen cosas, respondió él, sin mirarla. Hablaron de la frontera, de una emboscada, de un hombre de aquí, insistió. Tú sabes exactamente de quién están hablando. Esteban guardó silencio unos segundos. No sé nada hasta que alguien venga y lo diga en mi cara, respondió. Rumor no es noticia, pero el rumor se volvió certeza esa misma tarde. Rosa estaba en la puerta cuando el camión entró lentamente en el pueblo, y se detuvo frente a la iglesia. El ruido del motor rompió el silencio de la calle. Algunos soldados bajaron. En la parte trasera, algo cubierto con una manta gruesa, atada con cuerdas. El oficial, el mismo de antes, habló brevemente con el padre Alfonso y juntos se dirigieron a la casa de la madre de Esteban. Rosa llamó a Isabel. Las dos salieron casi corriendo. Esteban las alcanzó poco después. Al llegar vieron a los soldados alrededor del camión, al oficial hablando con la anciana en la puerta y la manta inmóvil en la parte de atrás. Encontramos a un hombre cerca de la frontera, decía el oficial. Estaba con gente armada. No quiso rendirse. No quedó mucho que contar, pero llevaba esto. Sacó un pedazo de tela vieja. Era la banda que Rafael usaba desde joven. La madre la reconoció de inmediato. Se llevó la mano a la boca, tratando de contener el grito. Las piernas le fallaron. Isabel la sostuvo antes de que cayera. «Es mi hijo», murmuró la anciana. «Es mi Rafa». Los soldados levantaron la manta lo suficiente para confirmar. Nadie necesitó detalles, bastó un vistazo rápido para saber. Esteban sintió un nudo en la garganta. Era el mismo Irmão que le tiña visto sair pelo buraco do muro días antes. El oficial habló con una frialdad cortante. Fue decisión suya juntarse con esa gente, dijo. Nosotros solo cumplimos con nuestro deber. Por lo menos ustedes tienen un cuerpo. Hay familias que ni eso tienen. Luego miró a Esteban. Lo curioso, añadió,
es que entró por esta zona, por estas tierras, y salió por una ruta que ni nosotros conocíamos tan bien. A veces me pregunto cómo es que encontramos tan rápido esos caminos. El comentario sonó casual, pero estaba cargado de intención. Era como si el oficial hubiera dejado una piedra en la puerta de Esteban, sin necesidad de decir más. El cuerpo de Rafael fue velado esa misma noche, en la casa de la madre. Todo el pueblo apareció, algunos por respeto, otros por curiosidad, otros porque querían ver de cerca cómo reaccionaría la familia de Esteban. Dentro de la casa, el olor a velas, flores y gente apretada llenaba el aire. El ataúd sencillo, cerrado con una cruz encima, ocupaba el centro. La madre de Esteban lloraba en silencio, sentada en una silla, con las manos entrelazadas. En un momento dos mujeres que estaban cerca de la puerta hablaron en voz baja, sin notar que Rosa estaba lo suficientemente cerca para oír. Dicen que el ejército sabía exactamente por dónde iba a pasar, dijo una. Claro que sabía, respondió la otra. Solo alguien de aquí, que conozca el camino por el cerro, podía haber dicho eso, y ya sabemos quién conoce esos lugares. Las dos miraron, aunque fuera por un segundo, en dirección a Esteban, que estaba apoyado contra una pared, con los ojos perdidos. Las palabras cayeron sobre Rosa con fuerza. Miró al padre. Él no tenía cara de traidor, tenía cara de hombre cansado, quebrado, pero en la cabeza de una niña, la frase "solo alguien de aquí pudo contar" se quedó pegada. Al volver a casa, Isabel já no conseguía asegurar. «¿Les dijiste algo?», preguntó una cociña. «Me fala a verdade, Esteban, você contou da rota, ele se virou devagar». «No, no mente pra min», insistiu en español, misturando as línguas como facía cuando estaba nervosa. Ellos sabían del camino, sabían de la emboscada. El pueblo ya está diciendo que solo tú podías haber hablado. No puedo creer que hiciste eso, no puedo creer que fuiste capaz. Yo no hablé, cortou Esteban, agora en voz alta, no falei nada. Você acha mesmo que eu ia esconder meu irmão aquí pra depois entregar ele? Isabel, como os ollos cheios d'água, se apoyó na mesa. Si no fuiste tú, igual van a decir que fuiste, murmuró. La diferencia es que tú subiste al altar, tú prometiste avisar. Tú pusiste tu nombre en boca de los soldados. Oh Dios mío, esto lo cambia todo. Ahora cualquier cosa que pase va a caer sobre nosotros. Esteban ficou en resposta, saiu para o patio, sentou-se en un banco e ficou ali, imóvel, ouvindo sua propia respiração misturada ao barulho distante dos grilos. No domingo seguinte, a misa estaba máis cheia do que nunca. O caso de Rafael ainda era o asunto do povoado. O padre Alfonso falou do altar, sobre escollas consecuencias, camiños que parecían fáceis e terminaban en tragedia. No dice nomes, mas todos conseguían conectar os pontos. Depois da celebração chamou Esteban na sacristia. Hay cosas que están diciendo ahí afuera, comenzó, que tu hermano pasó por tu casa, que lo ayudaste, que luego el ejército supo del camino. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Significa que mi promesa se convirtió en problema, respondió Esteban, cansado. La promesa es tuya, corrigió el padre. Yo solo te di las palabras, tú aceptaste subir al altar. Esteban soltó una risada curta sin humor. Acepté con el alcalde de un lado, los soldados del otro y usted hablando de paz y de orden. Dice, gran libertad tuve. El padre guardó silencio unos segundos. Lo que quiero decirte, continuó, es que a partir de ahora tu nombre va a estar en boca de todos. Unos van a decir que traicionaste, otros que fuiste valiente por esconderlo, otros que mentiste, y ninguno va a saber lo que pasó realmente aquí dentro. Esa es la marca de tu promesa. Esteban pasó a mano rostro. Entonces ya está hecho, murmuró. Hice una promesa, escondí a mi hermano, lo perdí y ahora tengo que cargar con lo que digan.
El padre no tuvo respuesta. A la salida Rosa vio que algunos vecinos los observaban desde la esquina. Nadie dijo nada, pero sus miradas hablaban. En pocos días Esteban había pasado de ser un campesino más a ser el hombre alrededor del cual todos construían su propia versión de la historia. Para el ejército seguiría siendo útil mientras mantuviera la imagen de hombre de palabra. Para algunos vecinos quedaría la duda eterna. Salvó a su hermano lo que pudo o lo empujó a la muerte con información que dio. Para su hija quedaría la marca de aquel tiempo en que la casa se llenó de silencio, soldados y velas. La misa de 1982 seguía presente como si no hubiera terminado. La promesa feita naquele altar agora pesaba sobre todos os días da familia López. Si esta historia te mantiene atento hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu like para no perder el desenlace. Escribe en los comentarios tú qué crees que pasó realmente con la promesa de Esteban. Con el tiempo el pueblo de San Marcos de la Cruz fue cambiando. Algunas casas se pintaron de nuevo, otras quedaron vacías. Varias familias se fueron a la capital o a otros países, buscando trabajo y distancia. Las calles siguieron siendo de tierra, la plaza siguió siendo la misma, pero los rostros comenzaron a ser otros. La guerra fue perdiendo fuerza en los discursos oficiales. Los camiones del ejército dejaron de pasar con la misma frecuencia. Empezaron a hablar de acuerdos, de democracia, de futuro. Pero para quienes habían vivido los años más duros, el pasado no desapareció. Solo aprendió a quedarse quieto, escondido detrás de frases como mejor no hablar de eso. Rosa creció en medio de esos silencios. Aprendió a mudar de tema cuando alguien mencionaba la misa de 1982. Sabía que o nome do pai viña acompañado de susurros. Algunos decían que ele tiña salvado o irmão, outros que o tiña condenado, outros que era apenas un camponés atrapado en medio de forzas que nunca pediu. A los 18 años, Rosa se fue a la capital. Trabajó en casas de familia, después en una tienda pequeña. Aprendió a moverse entre buses llenos, mercados ruidosos, calles que no se apagaban tan temprano como en el pueblo. Mandaba dinero a Isabel siempre que podía. Volvía a San Marcos solo en fechas importantes, cuando la distancia empezaba a doer de más. Esteban envejeció. La espalda, que antes aguantaba sacos de maíz y jornadas largas, se encurvó. Las manos se volvieron más lentas. El rostro ganó marcas que no viñan apenas do sol, sino de noites mal dormidas, lembrando os días en que a casa estuvo llena de soldados, rumores y velas. Siguió trabajando en la milpa mientras pudo. Después se quedaba más en el patio, sentado en un banco de madera, observando el movimiento de la calle y del cielo. Sabía que su nombre no era neutro en boca de muchos. Había quien lo saludaba con cariño. Había quien cambiaba de acera, había quien lo miraba como si todavía esperara una confesión. Un día nublado, Esteban cayó enfermo. La fiebre no bajaba, la tos lo dejaba sin aire. Sin dinero para médicos ni viajes, llamaron al cura del pueblo, un sacerdote joven que había llegado después de toda aquella época. Él llevó la comunión, dijo oraciones sencillas junto a la cama. Isabel estaba al lado, sosteniendo la mano del marido. Miguel había mandado una carta a la capital, y Rosa regresó con prisa. Ya adulta, mirando al padre acostado, veía no solo el hombre de la promesa, sino alguien que tiña carregado, sozinho, una culpa que tal vez nem fosse dele. En un momento de calma, cuando la fiebre parecía haber cedido un poco, Esteban pidió que Rosa se aproximara. «Rosa», dijo con dificultad, «¿tú crees en mí?» Ella se sentó en la beira da cama. «¿Creer en qué, papá? En que yo no hablé de tu tío», murmuró, «en que no fui yo quien lo entregó». Rosa tardó unos segundos, no porque dudara, sino porque aquella pregunta parecía resumir toda una vida de susurros. «Yo creo en ti», respondió al final, «y aunque no supiera toda la verdad, sé que sufriste por él más que nadie». Esteban cerró los ojos, como si esa frase hubiera aliviado algo que apretaba el pecho hacía años.
No fue la promesa lo que me persiguió, dijo, casi en susurro. Fueron las historias que hicieron con ella. Días después Esteban murió. El velorio fue sencillo. La casa se llenó de gente, como en el de Rafael. Había lágrimas sinceras, silencios incómodos, miradas que evitaban encontrarse. Pero el tono de las conversaciones ya no era el mismo de antes. El país había cambiado. Empezaban a contarse historias que antes eran peligrosas. En algunos rincones de la sala se escuchaban comentarios como: nadie tenía elección en ese tiempo. Fácil hablar ahora, pero en aquellos días cualquiera podía ser acusado. Promesa hecha con fusiles alrededor no es promesa, es amenaza. Rosa escuchaba todo, apoyada en la pared. Entendía que incluso después de muerto, o nome do pai seguiría discutido. Para algunos sería ejemplo de lealtad, para otros, símbolo de dúvida, mas en todos los casos, a misa de 1982 seguía allí, como una marca. Unos días después del entierro, Rosa decidió ir a la iglesia. Subió la loma con paso lento. El sonido de la campana ya no era tan fuerte, mas seguía reconocible. Entró en el templo casi vacío. El olor a cera y madera vieja seguía igual. La luz que entraba por las ventanas dibujaba bandas claras en el suelo. Rosa se acercó al altar. Imaginó a su padre de pie allí, repitiendo palabras que no había escogido por completo. Un sacerdote mayor, de cabello blanco, se aproximó. Era ayudante del párroco. Miró a Rosa con atención. «¿Tú eres hija de Esteban López, verdad?», preguntó. «Sí», respondió ella. «Yo estaba aquí aquella misa», dijo el sacerdote. Era seminarista. A veces ayudaba en la sacristía. El corazón de Rosa latió más rápido. «Todos estaban aquí», murmuró, «y todos hablaran después». El sacerdote se sentó en un banco e hizo un gesto para que ella se sentara también. «Quería decirte algo», empezó, «no para borrar lo que pasó, sino para que no cargues todo Sociña. El ejército ya conocía el camino por el cerro antes de la promesa de tu padre. Tenían un informe de otra persona. La misa fue usada para marcarlo a él, para que estuviera siempre bajo vigilancia. Pero la emboscada iba a suceder igual». Rosa o miró, en silencio. «¿Cómo lo sabe?», preguntó. «Yo estaba del otro lado de la puerta», dijo el sacerdote. «Escuché cuando el oficial le dijo al padre Alfonso que la promesa era solo una forma de dejar claro quién estaba del lado del orden. Ellos ya tenían un mapa. Lo que necesitaban era alguien a quien culpar si las cosas se complicaban». «¿Y por qué nadie dijo eso antes?», preguntó Rosa. El sacerdote bajó la cabeza. «Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, tal vez por no querer admitir que la iglesia dejó que usaran el altar para eso. Sea cual sea la razón, el silencio fue caro. Tu padre pagó una parte muy grande de esa cuenta». Rosa sentí una mistura de raiva e alivio. Raiva por saber que a verdade ficou trancada por tanto tempo. Alivio por ter uma pesa a máis para montar a historia dentro dela. «Para muitos, ele sempre será o homem da promesa», dijo. «Pero para mí, ya no es solo eso». El sacerdote asintió. «Lo que el pueblo piensa puede no cambiar», admitió. «Pero lo que tú piensas sí. Y a veces, eso es lo único que nos queda». Rosa se levantó, caminó hasta la parte frontal del altar y miró hacia el lugar donde Esteban había estado de pie tantos años atrás. Entendió, con más claridad, que la maldición eterna de aquella misa no era un castigo misterioso, era la suma de decisiones tomadas bajo presión, de silencios, de rumores, de versiones incompletas que se repetían como verdad. Con el tiempo, ya viviendo en la ciudad, y con una vida construida lejos del pueblo, Rosa comenzó a contar esta historia, no para ganar pena, sino para que otros entendieran o perigo de promesas arrancadas en público, en nome de una fe misturada con medo. A misa de 1982, transformó una promesa en corrente, corrente que prendeu Esteban en vida, corrente que tentou prender a memoria da familia,
mas também deixou uma pergunta que atravessa o tempo e chega até que move esse relato hoje. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Deja en los comentarios qué parte te hizo pensar más y comparte este video con alguien que valore la familia y la verdad. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas. ¿Y tú, qué valoras más, el amor o el respeto?